Ven, Espíritu de Dios, inúndame de amor, ayúdame a seguir. Ven y dame tu calor, quema mi corazón, enséñame a servir. Ven, Espíritu de Dios, ven a mi ser, ven a mi vida. Ven, Espíritu de amor, ven a morar, Maranatá. Hoy la vida que me das te invoca en mi dolor y clama, ven Señor, ven y cambia mi existir, transforma mi penar en glorias hacia ti. Ven, Espíritu de Dios, ven a mi ser, ven a mi vida. Ven, Espíritu de amor, ven a morar, Maranatá. Ven, Espíritu de Dios, ven a morar, Maranatá. Y con esta presencia amorosa de Dios, nos quedamos a compartir, ¿no?, la sabiduría, a compartir el encuentro que hoy nos convoca. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, hermano Pablo, por este momento. Te pido, hermano Pablo, después se puedes organizar también las preguntas después de la exposición de hermano Oscar, ¿puede ser? Te agradezco mucho. Voy a hacer la presentación personal de hermano Oscar en portugués. Y después va a hablar para nosotros en español y con la presentación de PowerPoint en portugués, pero va a hablar en español. Entonces, su presentación es el que habló, que nos dice de una forma tan personalizada que voy a leer así como nos envió. Irmão Oscar Martín Vicario. Nací en Burgos, España, dia 10 de setembro de 1966. Bendito ano, mesmo ano que eu nasci. Fiz minha formação marista em Ávila, Burgos e Salamanca, onde fiz minha primeira profissão religiosa, 1986, e minha profissão perpétua em 1993. Perdão. Agora sim. Meu trabalho de educação, apostolado, pastoral e animação juvenil foi desenvolvido por muito tempo em Segóvia, Salamanca e Valladolid. Fui professor, tutor, responsável de escoteiros, coordenador de pastoral colegial e outras tantas coisas, né? Etc. Estudei e me formei no magistério. Posteriormente, obtive licenciatura em filosofia hispânica e mais tarde licenciatura em teologia, filologia hispânica e mais tarde em teologia. Também desenvolvi diversas missões a nível provincial, especialmente em solidariedade, pastoral, missão compartilhada, formação de jovens, animadores e professores.
também no acompanhamento de irmãos e comunidades como provincial de janeiro de 2010 a março de 2016. Por quase 2 anos vivi em Moçambique, continente africano, como membro da equipe formadora do noviciado marista de Matola. E em 2017, desde 2017, estou em Roma, servindo ao Instituto como conselheiro geral, acompanhando a área de Irmãos Oi e as regiões da América Sul e África. Atualmente está em missão de visita pela província marista Brasil Centro-Sul. E está falando para nós hoje desde a Casa Provincial da província marista Brasil Centro-Sul de Curitiba. Seja bem-vindo, irmão Oscar, contigo esse momento. Muito obrigado e agradecido por estar conosco. Muchas gracias. Gracias, Gustavo, y gracias a toda la red de espiritualidad de América, de Arco Norte y de América Sur, por invitarme a compartir, y por invitarme a compartir sobre algo que me apasiona, que es la espiritualidad. A uno no le dicen cuando le eligen consejero general que tiene que saber de todo. Y cuando hago las visitas, ahora que estoy visitando esta provincia tan hermosa y con tanta misión que es Brasil Centro-Sul, me toca hablar de muchas cosas. A veces me dicen, habla de educación. Otras veces me dicen, habla de vida comunitaria. Otras veces me dicen, habla de espiritualidad. Bueno, pues yo no sé de todas esas cosas. Y me hizo mucha gracia que en el cartel anunciador nuestro buen amigo Gustavo pone reflexión sobre espiritualidad del corazón con el especialista Óscar Martín. Yo me reí mucho cuando leí lo de especialista porque dije, me temo que no han encontrado a la persona adecuada. Lo que sí que puedo decir es que esto de la espiritualidad me apasiona. Me apasiona porque es una búsqueda que acompaña mi vida y que me da mucho sentido. Y qué bueno que este grupo de laicas, laicos y hermanos podamos en esta tarde compartir sobre espiritualidad del corazón. Me toca hacer una presentación, pero luego tendremos tiempo para dialogar. Y me toca hacer una presentación que, como van a ver, pues no trae grandes conocimientos teológicos ni muchas profundidades filosóficas, sino sencillamente la lectura que yo hago de esta llamada de nuestro capítulo general y compartir algo de las experiencias que voy viviendo, ¿no? Yo siempre me defino como alguien que busca y en esto de espiritualidad como un gran buscador, ¿no? Así que no hagan muchas preguntas al final porque yo tengo muchas más que ustedes. Lo que sí que agradeceré es que ayuden con la reflexión. Y además me asusta un poco ver a los que están conectados porque he empezado a ver a personas que serían los que tendrían que hablar de estas cosas de espiritualidad, ¿eh? Aquí veo a Antonio, a Eloísa, a Real, bueno, a Raúl, a tantas personas preparadas en estos temas que, bueno, lo único que podemos hacer es compartir, ¿eh? Bueno. Entonces, pues vamos a compartir un rato sobre espiritualidad del corazón y sobre cómo nos apasiona esto de buscar una espiritualidad que dé sentido pleno a nuestras vidas. Vamos allá. Como ya dijo Gustavo, yo voy a hablar en español y la proyección va a ser en portugués, para que así, bueno, pues facilitemos un poco a todos. Vamos a ver si funciona. ¿Llegó? ¿Está? Sí. Bueno. Presentación. Pues vamos allá. Entonces, vamos a hablar justamente de espiritualidad del corazón, que es una expresión que entre nosotros se ha hecho muy conocida y muy famosa a raíz de la llamada de nuestro último capítulo general. Antes también habíamos hablado de espiritualidad del corazón, pero no sé si con tanta fuerza. Y lo bonito de esta espiritualidad es que, en contra de lo que algunos piensan, no es una novedad que llega ahora, sino es todo lo contrario, es
conectar con los orígenes más maristas y con la espiritualidad más enraizada en el Padre Champagnat y en los primeros hermanos. Así que creo que la invitación es fascinante. Es importante que situemos en lo que es el ámbito de la espiritualidad y, como decía, algunos de ustedes son más expertos que yo. Yo recuerdo que cuando me tocó trabajar en pastoral al inicio de mis años de colegio, los primeros años fueron más fáciles porque trabajaba con niños pequeños y bueno, yo tenía muchos recursos para trabajar con ellos. Pero de repente el provincial me mandó a trabajar con los universitarios y me di cuenta que muchas de las cosas que yo decía, bueno, pues tenía que afinarlas un poco más porque los universitarios empezaron a decirme, sí, todo eso que nos cuentas es muy bonito, nosotros también sabemos esas teorías y esa doctrina, pero, Óscar, queremos que nos hables de tu experiencia. Y yo dije, ay, Dios mío, esta es otra cosa, ¿eh? ¿Cuál es mi experiencia de Dios? ¿Qué puedo decir a los universitarios sobre mi experiencia personal de Dios? Porque no se trata de ser personas religiosas, y a veces nosotros, desde el ámbito marista, y quizá más los hermanos, bueno, somos profesionales de esto de lo religioso. Pero hablar de la experiencia de Dios es hablar de espiritualidad, algo que atraviesa todas las religiones y que nos conecta con otra dimensión. Yo hablo de que estamos llamados a ser personas espirituales, también religiosas, pero religiosas contando con que la religión es una estructura de ayuda y una forma de vivir la espiritualidad para ayudarnos a llegar al encuentro con Dios. Por eso me gusta empezar diciendo, esto de la espiritualidad del corazón, bueno, pues no sé muy bien lo que es, pero casi que sí que puedo decir lo que no es, ¿eh? La espiritualidad del corazón no es una práctica religiosa, tal como la entendemos tradicionalmente. No se trata de hacer prácticas devocionales. La espiritualidad del corazón no es justamente repetir esquemas de oración. Alguien me dijo, qué bueno, eso conecta con la espiritualidad del Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María. Dije yo, pues me temo que no, que no van por ahí las cosas, con todo el respeto a estas devociones, ¿no? La espiritualidad del corazón tampoco es simplemente una espiritualidad afectiva y relacional. Yo tengo claro que esto no es, aunque todas estas dimensiones sean buenas. La espiritualidad del corazón se sitúa en una dimensión distinta, y no porque lo diga yo, porque lo dice el capítulo general, que yo lo único que he hecho ha sido leerlo e intentar aplicarme algunas cosas, aunque no muchas, ¿no? La espiritualidad del corazón muchas veces podemos pensar, bueno, pues es una invitación a una nueva forma de rezar. Yo recuerdo que esto me pasaba mucho en mi provincia, ¿no? Intentábamos renovar la espiritualidad allá en Compostela y bueno, pues ahora en vez de rezar con los salmos vamos a rezar en silencio. Y luego venía otra tendencia, no, ahora vamos a rezar con música y a poner canciones. No, ahora vamos a rezar y, bueno, pues qué sorpresa leer los documentos del capítulo general y descubrir que estamos hablando de otra cosa totalmente distinta. La espiritualidad y la espiritualidad del corazón no es una nueva forma de rezar. ¿Hay reunión? Y si alguien viene aquí para decir... y si alguien viene aquí para decir... bueno, pues ¿nos vas a enseñar a rezar de otro modo? Pues ya puede desconectarse porque me temo que por ahí no vamos a llegar muy lejos. No, la espiritualidad del corazón no es una nueva forma de rezar. El capítulo nos dice que la espiritualidad del corazón es una forma diferente de vivir. Y aquí sí que tenemos un compromiso y una propuesta provocativa y diferenciadora, porque sean cuales sean nuestros modos de rezar, y vamos a hablar de ello, nos enfrentamos a un desafío mucho más vivificador, una forma diferente de vivir. Eso es la espiritualidad del corazón. Y cuando el capítulo la define, dice dos cosas sencillas pero sorprendentes. Una nueva forma de vivir que nos llena de alegría
y nos hace inclusivos. Impresionante, ¿eh? ¿De qué se trata esto de la espiritualidad del corazón? Pues es algo que va a provocarnos una vida más alegre, es decir, ser más felices, y que va a cambiar nuestra forma de relacionarnos con los otros, porque nos va a hacer más inclusivos. Dicen los expertos que para saber si una persona es espiritual hay que mirar si es compasiva, ¿no? Bueno, pues esto dice el capítulo general en su reflexión sobre espiritualidad del corazón. Es una forma de vivir diferente, que nos va a llenar de felicidad y de alegría y que nos va a hacer inclusivos. Me gustaría dar 3 pequeños pasos así pedagógicos para hacer nuestra reflexión y para profundizar un poco en este planteamiento. Un primer momento que llamo ataque al corazón. Yo digo que si leemos el documento del capítulo fue como si nos diese un infarto, porque nuestro corazón quedó conmovido y tocado. ¿Sí? Después hablaré un poquito de lo que significa eso de corazones que irradian luz. Y no lo digo yo, lo dicen nuestros superiores generales, el hermano Ernesto y los anteriores, así que eso es fácil. Y la tercera parte es la más difícil porque al final del todo, cuando hablo de estas cosas siempre me preguntan, ¿y eso cómo se hace? Pues no lo sé. Yo puedo decir, yo estoy intentando caminar por aquí o por allá y poco más. Pero qué bueno que seamos buscadores y que busquemos juntos. Y qué bueno que cada uno de los que estamos hoy aquí conectados podamos compartir nuestras búsquedas espirituales. Porque eso va a ser lo mejor que podemos hacer y es muy del espíritu marista y de nuestro sentido de familia. Bueno, pues vamos con estos 3 pequeños pasos pedagógicos y el primero es releer sencillamente lo que dice el capítulo general sobre esta espiritualidad y que yo digo tiene algo de conectar con los orígenes, pero tiene algo de revolucionario porque pone unos acentos bien distintos. Un ataque al corazón, un ataque cardíaco, un infarto. Bueno, pues de eso se trata la espiritualidad del corazón. Creo que todos recordamos las 5 llamadas del capítulo. Yo no voy a insistir en ellas. Esa invitación a ser faros de esperanza, manos y rostro de la misericordia de Dios, constructores de puentes, ser personas que están atentos a los niños de los márgenes, responder a este mundo turbulento y a las necesidades emergentes. Recuerdo que cuando presenté estas prioridades o estas llamadas en mi provincia, un hermano me dijo, pues vaya capítulo, no habéis puesto nada de espiritualidad. Y yo le dije, hermano, que sí, que la llamada número 2 es sobre espiritualidad. ¿Cómo? Manos y rostro de la misericordia de Dios, me dijo él. Pero si eso es solidaridad. Le dije, bueno, hermano, 2 cosas. No sé si la solidaridad y la espiritualidad son tan distintas, pero sobre todo, creo que usted no ha leído bien la llamada. Lea bien y fíjese en una palabrita que está ahí muy interesante. Ser el rostro y las manos de tu misericordia. Y ese tú lo cambia todo. En verdad, muchos de nosotros creo que tendremos esa experiencia y yo la puedo compartir con toda humildad. ¿Cuántas veces, y sobre todo al inicio de mis años de apostolado, me reía yo cuando Gustavo recordaba cuando trabajaba yo con los Scouts o cuando daba clase en Salamanca? ¿Cuántas veces hemos sido el rostro y las manos de nosotros mismos? ¿Por qué? Pues porque yo tengo que confesar que no he sido una persona mística y tan profunda en una espiritualidad tan grande y que, bueno, pues anunciaba a Jesús, pero me anunciaba a mí mismo. Claro, ser el rostro de la misericordia de Dios. Qué hermoso aquel libro del Papa, el nombre de Dios es misericordia, ¿verdad? Ser el rostro y las manos de la misericordia. Ser el rostro y las manos de la misericordia de Dios, de tu misericordia, eso es otra cosa. ¿Y cómo explica el capítulo general esta llamada? Vamos a leerlo juntos, que seguro que todos ustedes lo han leído tantas veces como yo y mejor que yo. Dice el capítulo,
Pues miren, vamos a cultivar una espiritualidad del corazón que nos llena de alegría y nos hace inclusivos. Esa es la primera explicación. Cuando alguien me pregunta, ¿y esto de la espiritualidad del corazón en qué consiste? Pues mira, es una forma de afrontar la vida y afrontarla de un modo vivificador, de un modo feliz, de un modo alegre y con una nueva manera de relacionarnos con los demás. Hay que cambiar las gafas para mirar a las personas de otro modo y descubrir algo que está más allá de lo superficial. Continúa el capítulo diciendo, esto se trata de crecer en interioridad para descubrir a un Dios de amor en lo ordinario de la vida. Claro, muchas veces los hermanos, y yo creo que también muchos de los laicos, tenemos mucho trabajo y muchas cosas que hacer y no dedicamos espacio al interior. Y el capítulo dice, si quieres vivir una espiritualidad del corazón es bien sencillo. Trabaja la interioridad. ¿Para encontrarte con qué? ¿Contigo mismo? No. Para encontrarte con un Dios de amor en la vida cotidiana, en las personas y en las cosas que te suceden. Cuidado con la interioridad, porque es un medio privilegiado, pero puede ser también una trampa. Muchas veces en muchos de nuestros colegios y nuestras provincias estamos haciendo ahora muchos programas de interioridad. Y yo digo, magnífico. Qué bueno, porque nos ayudan a entrar en nosotros mismos, a escuchar nuestros sentimientos. Yo hice esto mucho tiempo, pero me di cuenta que la interioridad sola no es suficiente, porque para mí la interioridad es un instrumento para encontrarme con Dios, para llegar a la espiritualidad. ¿Estás a favor o en contra de rezar haciendo yoga o con la respiración o con silencio? No estoy ni a favor ni en contra. Estoy a favor de usar todos los medios que tenga a mi alcance para encontrarme con el Dios de amor que vive dentro. Esto es bien distinto, esto es bien distinto. Lo dice así el capítulo, y sigo. Dice el capítulo, miren, hermanos y laicos maristas, esto es nuestro espíritu fundacional. Es lo que vivían nuestros primeros hermanos y el Padre Champagnat. Lo llamamos presencia de Dios, lo llamamos espiritualidad apostólica, lo llamamos espiritualidad mariana. Ese vivir conectado con Dios todo el tiempo es la experiencia de la espiritualidad de Champagnat. Y esa es la espiritualidad del corazón y no otra. Si pensamos que va a consistir en nuevas formas de rezar, pues ya podemos experimentar, pero mi experiencia personal es que por ahí no llegamos, sino nuevas formas de vivir. Y acaba el capítulo diciendo, se trata de vivir en plenitud, de testimoniar que Dios vive en nosotros en este mundo tan fragmentado. Yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero yo también tengo esa experiencia de vivir fragmentado, de vivir deprisa y corriendo, haciendo muchas cosas, pero sin conectar con lo que ocurría por dentro. De vivir una vida intensa de entrega, pero a veces no encontrando del todo el sentido. La espiritualidad es cambiar ese modo de vivir, ¿no? Yo digo que cuando era provincial en mi provincia había días que vivía como loco, me levantaba, salía corriendo a hacer cosas, pasaba el día y no me enteraba de nada. Y había otros días que no, que tenía la suerte de poder dedicar 10 minutos, 15 minutos al comienzo del día para centrarme y para conectarme. ¡Ay! Y qué diferente era, qué diferente era. Una lección que aprendí al cabo de los años, Bueno, pues esto es lo que dice nuestro capítulo. Resumiendo, si escuchamos las palabras del capítulo, la espiritualidad del corazón es una forma de vivir que nos llena de alegría y de felicidad, que nos relaciona con los demás de un modo más inclusivo, que se desarrolla a través de la interioridad para encontrar a Dios en lo ordinario de la vida, que conecta con lo que vivía el Padre Champagnat y los primeros hermanos, y que al final es un modo de vivir en plenitud y en unificación. Ahí es nada, Pocas cosas porque son 4 frases del capítulo general, pero es que es un modelo totalmente distinto. Y un modelo que al menos a mí me cuestiona, porque digo, sí, eso es lo que yo quiero. Y recuerdo en el trabajo de pastoral con los jóvenes, cuántas veces ellos decían, queremos ser personas felices,
queremos relaciones más auténticas, queremos en la vida de cada día encontrar el sentido, porque, bueno, pues esto es la espiritualidad del corazón. Aunque el capítulo lo dice así de bonito, yo en algunas de las reflexiones que he hecho he intentado traducirlo a otras palabras para decir lo mismo, así que quédense con lo del capítulo, pero otra forma de explicar esta espiritualidad del corazón es a través de 3 características que yo digo que reflejan muy bien lo que es la espiritualidad del corazón. Con mi lenguaje así más sencillo digo, una espiritualidad del corazón, pues es una espiritualidad que sea unificadora. Esto a mí me ha ayudado mucho y me sigue preocupando. Hay un número de las Constituciones nuevas, el número 34, que habla de unificar nuestra vida. Uf, cuánto me gusta y cuánto me cuesta. Una espiritualidad encarnada es otra forma de decirlo, pero a mí me parece una palabra muy importante. Y una espiritualidad inclusiva. Yo creo que estas 3 palabras para mí son otra forma de explicar qué es la espiritualidad del corazón. Muy rápidamente, ¿qué quiero decir con espiritualidad unificadora? Bueno, pues muchos de nosotros aprendimos desde niños, en la escuela, con nuestros padres, en el noviciado, a rezar, ¿no? Y es verdad, la oración ocupa un lugar importante en nuestras vidas. Pero yo experimentaba que muchas veces la oración era una isla. Por la mañana iba a rezar y después salía de la capilla y me iba a vivir. Entonces, un tiempo de oración por la mañana, un tiempo de oración por la noche y luego la vida. La espiritualidad del corazón es otra cosa. ¿Y cuánto me ha costado aprender esta lección? Y aún estoy en ella. Porque la dinámica no es oración más vida. A veces nos decían a nosotros en el noviciado, bueno, pues como la vida de los monjes, ¿no? Ora et labora. Y yo decía, qué bien. Pero es que eso no es la espiritualidad apostólica. Para los monjes está muy bien. Y a veces yo encuentro comunidades de hermanos que siguen haciendo esto. Pero es que el padre Champañá hacía otras cosas. El padre Champañá, sí, tenía momentos de oración, pero luego encontraba a Dios en lo cotidiano. Estaba escribiendo o haciendo cuentas y en los márgenes del cuaderno escribía, bueno, Dios, tú sabes, bueno, ayúdame. Iba por las calles de París y evocaba la presencia de Dios. Proponía prácticas tan extrañas como decir, bueno, ya que no tienen mucho tiempo para hacer oraciones largas, hagan muchas visitas al Santísimo o recen un Ave María al empezar cada hora de clase. Claro, esto no es ora et labora, esto es rezar y vivir, rezar y vivir, rezar y vivir todo junto. Qué distinto y qué unificador es esto. Y cuánta vida da, pero ¿cuánto tenemos que aprender? Yo por lo menos digo, claro. Qué bien que hago un rato de oración y me gusta hacer meditación. Pero luego, ¿cómo esto empapa mi vida o no? ¿Transforma mi vida o no? Y cómo, cuando estoy en la clase, cuando estoy con los chicos, cuando estoy viajando, cómo uso estas prácticas, el padre Champañá decía aquellas, la oración de la hora, o decía aquello de las visitas, con las que yo use para decir, es que quiero que mi vida esté impregnada de Dios. Unificadora. Segundo, encarnada. Una espiritualidad del corazón significa que esto se encarna en la vida. Y como digo, qué bueno rezar de muchos modos, pero ¿cómo toca eso la vida? Por eso digo, al final sí que tenemos que orar, claro. Alguien me dice, pues entonces tú defiendes que no hay que rezar y mucho. Pero rezar para conectar y para vivir conectados en la capilla y fuera de la capilla. Orar para vivir conectados y para encontrar a Dios en la vida, lo que decía el documento, encontrar a Dios en lo cotidiano. Claro, esto transforma nuestra forma de vivir. Yo recuerdo que cuando era novicio me ponían el ejemplo siempre de un hermano que, bueno, pues seguro que es un santo y que está en el cielo, pero era un hermano viejecito y nos decían, tenéis que ser como este hermano que mira, hace 4 horas de oración en la capilla cada día. Bueno, yo lo admiraba. Pero luego cuando le conocí en persona, porque yo estaba en el noviciado, vi que era un hermano difícil en el trato, que no sonreía casi nunca.
trataba mal a los hermanos. Y yo, no sé cómo, pero sentía en mi interior de pobre novicio, pues no, yo no quiero ser así. Esa espiritualidad no me vale. Orar para vivir conectados y encontrar a Dios en la vida. Y también una espiritualidad inclusiva, unificadora, encarnada e inclusiva, que va a cambiar mi forma de relacionarme con los demás. Porque voy a conectar con el Dios que vive en mí, pero inmediatamente me voy a dar cuenta de que vive en cada uno de los otros. Y voy a tratar a los otros como personas en las cuales vive Dios. Ah, qué distinto es eso. Nuestra espiritualidad del corazón tiene que ser fraterna, tiene que ser comunitaria, tiene que ser colectiva. Y alguien dice, bueno, eso no es solo oración. Pues sí, no es solo oración, es oración y vida. Y si no, leamos el Padre Nuestro. Creo que todos nos hemos dado cuenta. Depende de la traducción y de la lengua, aparecen 8 o 9 veces la palabra nos o nosotros. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. El pan nuestro de cada día, danos hoy, perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos. No nos dejes y líbranos. ¡Ja! Vaya si no es inclusivo el Padre Nuestro. Bueno, pues 3 palabras para decir lo mismo. La espiritualidad del corazón es esa que nos da sentido y nos hace felices y que se vive en inclusividad, en encarnación y en unificación. Bueno, vamos al punto 2, corazones de luz. ¿Por qué he puesto esta parte? Esto es casi para justificar mi explicación, porque es para decir, miren, esto no lo digo yo, lo dicen las personas sabias y sobre todo el documento del capítulo general y nuestros superiores generales. A mí me gusta mucho decir, atentos, que la espiritualidad que estamos promoviendo en el instituto es distinta de la religión, distinta de las creencias y distinta de las doctrinas, sin atacar a ninguna de estas cosas, pero nos movemos en otro ámbito. Ya dije que no se trata de prácticas religiosas, ni de creencias, ni de doctrinas, aunque sean importantes. Cuando yo trabajaba con los jóvenes, enseguida se cansaban de la doctrina, pero nunca se cansaban de la experiencia espiritual. Qué curioso. Nunca se cansaban del Evangelio. Qué sorprendente. Y en ese sentido, nuestro documento Agua de la Roca lo dice preciosamente. La espiritualidad es un fuego. Esto aparece en Agua de la Roca. Cuando hablamos de espiritualidad cristiana nos referimos a ese fuego inextinguible que arde en nuestro corazón. Ah, claro. Esto sí que toca el corazón y es espiritualidad del corazón. Lo que nos hace vibrar, lo que nos hace arder, lo que de verdad da sentido a la vida. ¿Ven? Que nos llena de alegría y nos hace inclusivos. Es la misma tradición bíblica, no vamos a detenernos mucho, pero esta imagen de Dios en el fuego, en la zarza ardiente, en la columna de nube y de fuego, en el fuego que consume en los sacrificios, en aquella preciosa escena de los reyes, o en el Espíritu Santo como lenguas de fuego, hay muchos elementos. Y qué bonito el símbolo del fuego para decir, hey, que hablamos de lo que calienta nuestro corazón. Por eso les decía yo, bueno, yo no sé mucho de espiritualidad, pero me han pedido de algo que hable de algo que calienta y enciende mi corazón. Bueno, pues es verdad. Pero afortunadamente conecta mucho con lo que vienen diciendo nuestros superiores y con lo que viene diciendo la Iglesia. Algunas frases del Papa Francisco son hermosas. Pero también de nuestros superiores. Fíjense, esto lo decía el hermano Sean Shaman. La espiritualidad tiene más que ver con el agradecimiento a Dios que con las prácticas piadosas. Las prácticas piadosas son un instrumento, pero como no haya un corazón ardiente, la espiritualidad es un fuego inextinguible, mucho más que practicar virtudes. Claro, esto transforma la vida totalmente. El encuentro con Dios es lo que es transformador. Y yo siempre digo, lo mejor que puedo desear a un hermano, ojalá te encuentres con Dios, ojalá te conectes con el Dios que vive dentro de ti. Y lo mismo decía el hermano Emili. El hermano Emili insistía mucho, cuidado con poner a un Dios fuera del mundo, a un Dios fuera de nosotros mismos,
a un Dios externo. Esto nos ha hecho mucho daño. Tenemos que superar esa presión de que los religiosos son las normas, el Dios vigilante, las creencias, las doctrinas. Porque la espiritualidad va por otro camino, decía el hermano Emili. Ojalá todos los días encontrásemos un tiempo para pararnos, hacer silencio y experimentar a Dios. Claro. Eso sí, esto transforma. Y lo mismo dice el hermano Ernesto. El hermano Ernesto habla muy claramente de esto en su circular y en algunas de sus exposiciones. Evoca al capítulo general y dice: crezcamos en interioridad para cultivar esta espiritualidad del corazón, una espiritualidad integradora, como aparece en nuestro plan estratégico. Y no solo eso, dice el hermano Ernesto, se trata de reaprender lo que es la espiritualidad. Consiste en entrar en el interior de nosotros mismos, ¿pero para qué? ¿Trabajar la interioridad para qué? Pues el hermano Ernesto lo explica de un modo maravilloso. Dice, miren, se trata de conectar con la interioridad en nuestro corazón para prepararnos para un encuentro personal, para tocar lo humano en profundidad, ¿no? Donde hay humanidad profunda, ahí está Dios. Para percibir que somos frágiles y débiles. Qué hermoso decir que en nuestra vulnerabilidad y en nuestra pequeñez se manifiesta Dios. Y finalmente, para sentir esa alegría del corazón, porque esto al final nos da sentido. Y como yo les compartía mi pequeña experiencia, que seguro que ustedes tienen más, de vivir conectado a vivir desconectado, todo cambia, todo cambia. De vivir en ese encuentro con Dios que, ya digo, ojalá fuesen grandes encuentros místicos, pero a veces son pequeñas cosas. Y descubrirle, claro que sí, en la capilla, pero en la persona con la que me encuentro, en el alumno, en mis propias fragilidades, en mis miedos, que Dios esté conectado a lo que siento y a lo que vivo y a aquellos con quienes vivo. Esta es una espiritualidad bien distinta, bien distinta. Y creo que eso es lo que el capítulo nos propone y es la verdadera espiritualidad marista. Esa que es el encuentro con Dios en la capilla, sí, pero el encuentro con Dios en los niños, en los pobres y en la vida de cada día. Así lo expresa de bien nuestro hermano Ernesto. Y vamos a la última parte, unos minutos más para concluir, pero me gustaría decir algo sobre cómo. Pues no lo sé, pero bueno, yo puedo contar lo que yo he ido haciendo y lo que veo que otros hacen. Y sobre todo experimentar que lo más importante es que sigamos siendo buscadores de esta espiritualidad, que no nos cansemos. A veces nos cansamos de tantas novedades y formas de rezar, bueno, pero no nos cansemos de buscar a Dios, porque para eso somos cristianos y para eso somos hermanos y para eso somos maristas, para buscar a Dios. Esa frase de nuestros documentos que dice somos buscadores del Dios vivo, creo que es una de las mejores definiciones para nosotros. Trabajamos en una misión apasionante de estar con los niños y los jóvenes para construir la misión de Dios, porque el corazón de nuestra vida es buscar a Dios. No hay experiencia de encuentro profundo y auténtico si no estamos conectados, si no vivimos conectados a nosotros mismos y al Dios que vive en nosotros. En la teología nos hablaban de aquello de la inhabitación del Espíritu. Bueno, no vamos a usar palabras extrañas, pero todos entendemos que el Dios encarnado es un Dios que vive en cada uno y que vive en nuestro corazón. Y en ese sentido, qué bueno que nuestra espiritualidad sea una espiritualidad de caminantes, de buscadores. Es venir al presente e intentar vivir una espiritualidad de aquellos que caminan. El místico es aquel que no puede parar de caminar. Es aquel que siempre está buscando. Bueno, pues ese es el tipo de místicos que, por lo menos yo me atrevo a intentar ser. El místico de los grandes encuentros con Dios, como Santa Teresa o como Champagnat o como San Juan, pues no lo sé. Pero el místico que camina y busca a Dios en las personas y en lo cotidiano, bueno, pues a eso sí que me apunto. Y creo que es también una magnífica lección para nuestros jóvenes, ¿no? Esto de ser caminantes y buscadores. Es una espiritualidad bíblica que todos conocemos.
¿Cuánta gente salía a buscar a Jesús? Tu familia te busca. Nicodemo fue a buscarlo de noche. Cuando estaba en camino, salían a buscarlo. Estaba sentado junto al camino el ciego y en el camino encontró a Jesús. Los 2 discípulos de Emaús que iban de camino. La Biblia está llena de buscadores, buscadores del encuentro, buscadores de sentido. ¿Qué buscaba Zaqueo? ¿Qué buscaba la samaritana? ¿Qué buscaba Bartimeo? Sino un sentido nuevo a la vida. Lo expresamos con el lenguaje de que buscaban curación, pero no es curación, es sentido. Y lo mismo María, María que inspira nuestro camino, que va por delante de nosotros con ese farol, como en esta imagen. María se puso a caminar inmediatamente después de la Anunciación, se fue a caminar con José hasta Belén, donde nació el niño, se pusieron en camino hacia Egipto, buscaban al niño en el camino porque se había perdido. ¿Cuántas referencias al camino? Y eso que María aparece pocas veces en el Evangelio. Pero es la espiritualidad de tantos santos que hablan de buscar a Dios constantemente. Santa Teresa. Lo único que hay que hacer es quedarse a solas y buscar a Dios dentro de ti mismo. Santa Teresa de Jesús. Quédate a solas y busca a Dios dentro de ti. O, como lo decía San Ignacio, buscar y buscar y buscar. Lo repite tanto en sus escritos. Siempre buscar a Dios y su voluntad. O Teresa de Calcuta, por poner un santo más reciente. Buscar la cara de Dios, el rostro de Dios en todas las personas y en todos los momentos. De eso se trata, ser místicos. Pero no hace falta que busquemos en tantos santos que siempre nos dan luz, sino el Padre Champagnat. Anda, que el Padre Champagnat no es una persona de los caminos. Un apasionado por Dios que se pone en camino para buscar a Montaigne y que hace tantas horas de camino para buscar a los jóvenes y que va encontrando a Dios en los caminos de ida y de vuelta. Esa es la espiritualidad del corazón. La de ese Champagnat que vive a Dios en la soledad de la capilla, en los bosques del Hermitage, en las calles de París, pero sobre todo en las personas con las que se encuentra. Por eso, si me preguntan, ¿cómo se construye la espiritualidad del corazón? Pues miren, no tengo recetas. Lo que yo intento hacer es tener tiempos de parada y procurar estar muy atento y muy despierto, vivir despierto. Una vez, hablando de este tema, un hermano en mi provincia me preguntó, pues con esta espiritualidad que tú presentas, ¿para qué sirve rezar? Y lo que se me ocurrió de repente decirles, pues para estar despierto, porque Dios pasa todo el tiempo y yo no me entero. La espiritualidad es una cuestión de experiencia. Yo siempre me acuerdo de un experto que nos preguntó, oye, ¿y vosotros qué sabéis de Dios que no hayáis leído, que no os hayan enseñado? ¿Qué sabéis de Dios desde la vida? Para eso rezamos, pero sabiendo que la espiritualidad es una forma de vivir. La clave es vivir conectados, sea cual sea nuestra forma de rezar. Y claro que sí, hay muchas formas que nos ayudan. Yo puedo decir, desde que descubrí los ejercicios de interioridad y la meditación, vivo de otro modo. Sí, es verdad, vivo de otro modo. Pero sea cual sea tu forma de rezar, la pregunta es, ¿te ayuda a vivir conectado? Si a ti te ayuda rezar, repetir Ave Marías en el rosario y eso te ayuda a conectarte, hazlo. Si te ayuda a meditar un salmo, hazlo. Si te ayuda a escuchar una música, hazlo. Si te ayuda a hacer yoga, hazlo. Lo que me importa es no cómo respiras o cómo te sientas. Hay métodos que ayudan, claro. Sino que encuentres la forma de vivir conectado con ese Dios y que Él toque tu vida a fondo. Yo digo, el silencio y la interioridad son la puerta. Para mí, desde mi experiencia, la única puerta. Para mí no hay forma de encontrarme si no es desde el silencio y la interioridad. Otros tendrán otra experiencia. Me parece a mí que el silencio nos ayuda y me ayuda a encontrar ritmos de vida más humanos, leer lo que ocurre en cada instante, cuestionarme y descubrir ese fuego que me habita. Yo siempre digo que mi maestro de novicios me salvó la vida con una práctica muy simple pero muy potente. Me enseñó a hacer el examen del día.
Algunos se reirán porque, bueno, esa práctica tan antigua, ¿no? Hacer examen de conciencia al final del día. Bueno, él no lo llamaba examen de conciencia, decía el examen del día. Pero nos inculcó esa práctica y me ha salvado la vida. Eso de todas las noches. Yo soy más de noche que de mañana. Eso de todas las noches. Sentarme 10 minutos, 15 minutos, el tiempo que sea, a releer lo que ha pasado en mi día en silencio. Algunos lo hacen tomándose una taza de café. ¡Qué bueno! Otros lo hacen sentándose a solas en un jardín, otros en una capilla. Releer lo que ha pasado el día desde el corazón. ¡Ay! ¡Qué fuerza y qué sentido da!, ¿no? Como dicen los grandes maestros, y esta frase es memorable y todos la conocemos, nada se parece a Dios más que el silencio. Eso decía el maestro Eckhart. Y por eso yo digo, busquemos juntos, busquemos nuestras formas de rezar, hagamos talleres de música, hagamos danza contemplativa, profundicemos en la lección divina. ¿Cuánto me costó a mí entender la lección divina y cuánto me gusta ahora, ¿no? Pero que todo eso sea una transformación de nuestra vida, que la interioridad y el silencio sean la puerta para vivir ahora y conectados. Cuentan que le preguntaron a aquel maestro de espiritualidad, oye, ¿tú cómo vives la espiritualidad siendo un hombre tan profundo y tan espiritual? Ese sí que era un especialista, ¿no? Y no yo. Y él respondió, ay, vivir la espiritualidad es muy fácil. Yo cuando como, como. Cuando duermo, duermo. Cuando paseo, paseo. Dijeron, hombre, pues vaya espiritualidad, eso es lo que hacemos todos. Ah, dijo, qué va, qué va. Yo muchas veces antes de esto estaba comiendo, pero estaba pensando que tenía que salir rápido a una reunión. Estaba paseando, pero estaba pensando que tenía que ir a recoger a los niños a la escuela y después a comprar. Y alguien va a irse a comprar. Entonces, venir a la hora y vivir en el presente se consigue con la interioridad y con el silencio. Y eso cambia nuestra vida. Vaya si la cambia. Yo creo que estamos llamados a hacer la misma experiencia que hizo Jesús. Él experimentó esto en su vida diaria. Dice este gran experto que es Xavier Meloni, nuestra relación con las personas, con el mundo, con la tierra, con todos, precisa de momentos contemplativos de silencio y soledad, claro. Y sólo así, luego somos personas con un corazón unificado y un corazón compasivo. Esta es la espiritualidad del corazón. Y no se olviden, siempre dicen los expertos, la prueba de que una persona es espiritual es si es compasiva. Acabo con dos imágenes. Una es esta, creo que la conocen, salió hace unos meses en los medios. Una hermana allá en Asia, llegaba la policía para desalojar el orfanato en el que las hermanas trabajaban. Y ella, con su sencillez, lo que hizo fue ponerse de rodillas delante de la policía para intentar impedir que cerrasen aquel orfanato. Algunos se ríen, dicen, pues qué ridículo, ¿no? ¿Qué va a hacer esta hermana frente a todo eso? Y sin embargo, qué sorprendente y qué coherente. El fruto de la espiritualidad siempre es la compasión. Lo dice magníficamente Fratelli Tutti. La altura espiritual de una vida humana la marca el amor. Hermosa esta hermana que llevaba la espiritualidad en la vida y en las venas. Ojalá yo la llevase así de bien. Y finalmente, en esta víspera de la fiesta de nuestra Madre, la Virgen Inmaculada, qué corazón tan grande el de ella. Bueno, pues un recuerdo a María que vivía esta espiritualidad. Es que lees sus pasajes en el Evangelio y dices, es que era eso. Claro que era una mujer abierta a Dios, pero en ella aprendemos que la espiritualidad del corazón no es solo una forma de rezar, es esa nueva forma de vivir que nos toca el corazón, que nos hace personas alegres y felices, bienaventurada, feliz, dichosa, y que nos cambia nuestra forma de relacionarnos con los demás para ser más inclusivos y más fraternos. Pues eso es lo que busco, lo que intento, con muchas fragilidades, y lo que les deseo a todos ustedes, que vivamos con este nuevo modo de espiritualidad, que nuestra vida sea feliz y con sentido, y sobre todo, por favor, ayúdenme y nos ayudamos unos a otros a buscar juntos con ese corazón de buscadores.